Tu reino y tu poder, Dios, crea en nuestro ser, que más te puedan ver. Queremos saber, de esperanza llénanos, tal fuego en nuestro interior. Santo Espíritu, ocúpanos. Tu gente, Dios, te pide intervención. Tú eres prioridad en nuestra hermandad. Queremos trabajar, en ti poder gozar, al ver cautivos liberar, dolor, pobreza, enfermedad. Nuestra vida en tu causa está. Tu gente, Dios, te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición, pon tu reino aquí, Señor, desata tu poder, que en todo sitio esté. Ninguna entidad se puede comparar. Tu indescriptible voluntad despierta en la hermandad. Llena nuestro ser con tu verdad. Tu gente, Dios, te pide intervención. Pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición. Pon tu reino aquí, pon tu reino aquí, quita el mal de mí. Muestra tu poder en un mundo cruel. Reavívanos, toma esta nación, trae tu bendición, pon tu reino. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce
Dios es amor. Amado nuestros, con toda gracia de Dios. Tu enseñanza tu Señor, y tus intercedios, recibimos con toda gracia de Dios. Pues nuestro Dios es amor, Dios es amor. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Gracias por estar aquí con nosotros en este día, listos para poder aprender más de la palabra de nuestro Dios y también adorarles. Sabemos que muchos están aprovechando este medio de comunicación, este servicio que se ha proveído por Facebook y YouTube para el beneficio de adorar a nuestro Dios en días que ustedes todavía no han podido reunirse en persona por causa de salud o por precaución o cualquiera que sea la razón. Pero también sabemos que muchos de ustedes utilizan esta materia para poder enriquecerse y poder crecer más espiritualmente. Entonces, estamos agradecidos con los hermanos que han participado y que han ayudado en hacer esto posible. Entonces, vamos a entrar en materia hoy en día. Vamos a estar basados en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Ahí se habla de una historia en la cual nosotros vamos a aprender. Lo que quiero nosotros hoy en día abarcar y aprender es de que hay mucho que nosotros podamos aprender de los fracasos, de los éxitos. Hay cosas que podemos, o sea, hay mucho enriquecimiento en esas informaciones, en lo que ha pasado. Yo de pequeño siempre, sí, desde pequeño era una persona muy curioso, o sea, no en el sentido de que raro, sino que tenía mucha curiosidad. Quería saber yo el por qué, el saber, o sea, tenía como que esa comezón de que decir, oye, pero por qué se hace eso? ¿O por qué se hizo esto? Apá, pero ¿por qué hacen esto? O sea, preguntándole a mi abuelo y haciendo esas preguntas, el querer saber. Bueno, y muchas veces, bueno, es que así me lo enseñaron, así lo hacían y esto, lo otro. Entonces van explicando.
Y entonces, dentro de esas explicaciones, uno va aprendiendo que, pues, todo eso se pudo haber aprendido de sus experiencias. A veces muchos decían, no, pues ya no hacemos esto porque, pues, sabemos que esto nos va a causar un fracaso, o hacemos esto porque si lo hacemos de otra manera, vamos a fracasar, de esta manera vamos a tener éxito. Entonces, las experiencias van pudiendo, van enseñando a uno a cómo hacer mejor, a cómo evitar problemas. Entonces, pero no nomás las cosas positivas, siento que también aún cuando ha habido sus fracasos, ayudan también en el en crecimiento. Me acuerdo, o sea, me gustaba siempre estudiar la historia y veo, o sea, creo que mucha de la historia se fue escrita porque, pues, personas queriendo, o sea, que la gente lo recuerden, o sea, quieren que sepan qué es lo que hicieron, qué es lo que pudieron hacer. Entonces, esa es una de las razones por qué la historia se fue escribiendo, porque había personas que querían que se hablaran de ellos después de su muerte. Pero también, o sea, muchas veces es porque, sucedió algo y hay personas que querían, realmente dar un buen relato, dar una buena explicación de qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, sin tener, ah, sin sin tener algo de beneficio para ellos mismos. Y eso nos ha ayudado en nuestras vidas a no cometer los mismos errores. A veces, eso ha ayudado para que unos cometan los mismos errores, o sea, lamentablemente, pero esa es la realidad. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de todo eso? ¿Hay manera de aprender? ¿Será que deberíamos de aprender? Pues claro, sí, o sea, hay oportunidad de aprender. Entonces, de hecho, o sea, de cualquier experiencia tú aprendes. Eso lo viví mucho dentro de los deportes, o sea, se utiliza mucho eso, o sea, cada juego que uno, toma parte, o sea, hay gente que toma videos, toman notas, y entonces empiezan a decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, o esto es lo que hicimos bien, esto es lo que tenemos que trabajar, y entonces las personas lo analizan para poder aprender. Y normalmente, o sea, es para el bienestar de ellos. Entonces, a pesar de, si sea para bien o para mal. En los deportes, o sea, obviamente que, cuando tú estudias todo eso, es para que tú tengas victoria, o sea, para el bien para ti, o sea, ser mejor. Entonces vamos a tratar de qué es lo que podemos aprender de ciertos personajes de la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar de lo que viene siendo de un personaje al cual a veces hablamos mucho de él porque pues tiene mucho que ver, en, ah, o sea, pues, tiene mucho que ver en la historia porque pues primeramente, o sea, el personaje del cual estamos hablando es Pedro. Jesús, le ha dado o sea, le dio mucha responsabilidad a Pedro para continuar, y establecer, la iglesia aquí, o sea, con él. Entonces, eh, hay mucho que decir. De hecho, él tiene su propio, libros, pero yo lo que a veces veo de Pedro es de que también es uno de los apóstoles en el cual cometió muchos errores o que se le reconoció. Y lamentablemente, a veces eso es lo que notamos más. No nos fijamos en todo lo bueno, a veces nos fijamos más en los problemas. Pero hoy no quiero fijarme en los problemas en una manera negativa o criticarlo en sí. Es muy fácil criticar a las personas, más que lo que queremos tener como objetivo es qué lecciones de vida podemos nosotros aprender de él, de sus errores. Porque más que nada lo que yo veo de Pedro es de que aún él en sus momentos bajos, que cuando nosotros fracasamos a veces es muy fácil de decir, pues ya me doy por vencido, pero él fracasó ciertas veces, am, pero él se volvió a levantar. Y cuando digo que él fracasó ciertas veces, porque vemos en las escrituras, o sea, donde claramente nos dice en sus momentos débiles, en sus momentos de fracasos, y pues qué feo, o sea, que en la palabra de Dios, uno de los libros, o sea, que más se lee en todo el mundo o que más se ha leído, tú estés ahí en la historia de que tú fracasaste en cierta manera.
Y a veces, o sea, uno lo puede ver como cosa negativa, pero no lo vamos a ver de esa manera. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender de él. Y dentro de Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33 vemos una historia en el cual se lleva a cabo. Jesús ha estado ministrando, entonces, pero llega un momento donde él quiere un momento a solas con sus discípulos, entonces se quieren ir al otro lado del mar, y los manda Jesús primeramente que ellos se vayan a los discípulos, entonces que se vayan en la barca y que se vayan al otro lado del mar. Y entonces, pues Jesús se queda y dice las escrituras que pues él se despide, entonces él va al monte a orar y pues ellos están haciendo obedientes a su líder, a su maestro, y entonces ellos se van, pero resulta que en esa noche empieza a haber una tormenta. Y muchos de ustedes ya se saben esta historia y se recuerdan y dirán, pues, ¿qué vamos a aprender? Bueno, pero resulta que empieza esta tormenta tan grave y empieza a causar mucho susto a aquellos, o sea, yo no me imagino, qué tan grave haber de ser esa tormenta, pero lo que sí sé es de que, pues, muchos de ellos eran personas que tenían, experiencia estando en el mar, entonces tormentas, o sea, esto no era fuera de lo común. Pero en esta ocasión, o sea, sí tuvieron, o sea, estaban teniendo temor, o sea, porque estaban los vientos bien fuertes, entonces, pero dentro de todo eso, resulta que llegan ven a alguien como caminar en el agua, ven como algo en las afueras, dice el versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma y dieron a voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, o sea, en ese momento, cuando vemos esa escritura, o sea, ya vemos, o sea, qué es lo que está sucediendo. O sea, ellos empiezan a tener temor, aparte de todo lo que está sucediendo, ven algo que no reconocen. Ven a alguien caminar sobre el agua que sería un poco difícil porque tú ya estás en el mar, no estás en ningún lugar cerca, entonces, ¿cómo es posible que alguien estuviera ahí en ese lugar? Entonces, por eso, en lo cual ellos tuvieron ese miedo. Y Jesús les garantiza, o bueno, les trae ánimo a ellos para que no teman, que no tengan ese temor de que es algo que no pueden explicar, sino que les dice, yo soy Dios, o sea, yo soy Jesús, yo soy tu rabí, o sea, yo soy tu maestro. Entonces, resulta que, como muchos de ustedes saben, que en ese momento Pedro le pide a Jesús, bueno, déjame caminar sobre el agua e ir hacia ti. Y Jesús le permite, Pedro ah, se cae, se empieza a hundir, y luego lo levanta, lo rescata Jesús y lo regaña y ya, se acabó esa porción de la historia. Pero, de eso vamos a estar un poco hablando un poco más a detalle dentro de nuestra lección. Este es el fracaso, este es la lección de un hombre que estaba ahogándose. ¿Qué es lo que podemos aprender de esa situación? O sea, ¿y quién quisiera aprender de esa situación? A veces eso es algo muy difícil de realmente tomar, o sea, el querer aprender lecciones de un momento tan difícil en las vidas de uno. Pero hay, y eso es lo que vamos estar aprendiendo. Entonces, la lección que podemos aplicar a nuestras vidas es de que la vida requiere audacia. La vida requiere que nosotros seamos audaz, que tengamos esa valentía, que no cuestionemos la manera de ser, sino que sin tomar en cuenta, o sea, qué es, si va a ser los resultados negativos o positivos, sino que nomás tomar acción en nuestras vidas. Entonces, es una valentía muy importante. Entonces, ¿por qué digo esto? Fíjese, no, o sea, lo que decía en el versículo 28 dice, bueno, después de que Jesús les había dicho, tener ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces dice Mateo en el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, dando a entender eso, ¿quién de nosotros sentiríamos la valentía de decir, oye, pues yo quiero hacer algo tan, espectacular, algo que a lo mejor no es posible en lo normal? Bueno, pues de hecho no es normal, por eso pensaban que Jesús era un fantasma, porque estaba caminando sobre el agua, algo que ellos nunca habían visto. Normalmente en esta historia a veces criticamos a Pedro y estamos diciendo, en esta situación de que cómo es que él fue a cuestionar a Pedro, pero quise verlo de otra, o sea, cambiar nuestra perspectiva en cómo vemos esta situación. Muchas veces, como le digo, personas lo vemos de decir, ¿cómo es que él fue, o sea, ya cuando se dio cuenta quién era el que venía hacia ellos, cómo es que fue capaz de cuestionar, o sea, la habilidad, el poder, ah, o sea, de Dios al pedirle esto, o sea, diciéndole, ah, Señor, si eres tú, o sea, cuestionando aún cuando Él ya te garantizó quién era, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, pero no quiero verlo de otra perspectiva. ¿Por qué no pensar en ese momento? O sea, si ellos están viendo algo increíble y ya están garantizados que este es su maestro, Rabí, el Hijo de Dios, si ellos están garantizados en eso, Pedro toma una acción y dice, bueno, pues si él tiene el poder de poder hacer eso, ¿qué no él tendrá el poder de poder hacer que yo haga esto también? Entonces es tomar oportunidad. Quiero que sepamos de que nunca experimentaremos el crecimiento personal si temes correr riesgos. Nunca vamos tener ese sentir de crecimiento, tener ese sentir de emoción o tener ese momento especial en nuestras vidas si no tomamos esas oportunidades, si no queremos tomar ese riesgo. Es que a veces decimos, no, es que puedo perder, mejor no participo. O mejor no, porque me puedo caer. O sea, Pedro sabía de que si alzarse al agua, él podía, pues, hundirse. Y como estaban la tormenta y como estaba todo, él sabía que él, o sea, era mucho riesgo. Pero ¿qué es lo que vemos? O sea, en esta situación, ¿qué vemos en estos momentos? Si lo queremos ver de la perspectiva que yo les he presentado en esta mañana, que él fue una persona audaz, que encontró esa valentía, que no le importó los riesgos, que él quiso experimentar algo increíble y fue por ello, algo que los demás no fueron capaces de hacer. Yo en el 2005 tuve la oportunidad de viajar para China. Dentro de China hay eh, no lo voy a llamar zoológico porque no creo que es el término correcto, pero es como si fuera un zoológico para los pandas. Y entonces, en ese momento no era un lugar tan conocido, o sea, sí se conocía, se sabía del proyecto, pero no había tanto tráfico de personas. Resulta que vamos a esa ciudad, tenemos la oportunidad y la dicha de poder ver a los pandas y todo, y que mucho de eso, o sea, uno lo puede hacer aquí en Estados Unidos también, en ciertos lugares. Pero lo increíble era de que en ese momento en ese lugar lo que sucedió es de que tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos con el panda. No sé qué fue la razón, no sé, no me acuerdo bien, no sé si fue porque no quise pagar el dinero, pensando que no iba a tener lo suficiente dinero para el resto del viaje, no sé. Pero algo fue que me limitó a tomarme la oportunidad de tomarme una foto con un panda, o sea, cargarlo. Y cuando lo que yo veo, y cada vez que veo la foto de mi maestro, que él se tomó la foto con esa, veo una oportunidad que yo perdí, una oportunidad que yo tuve, que perdí
por no ser audaz, por no, tomarme, sin importar el riesgo que iba a suceder, o sea, mm, de tomar esa una oportunidad que, pues, es única. Y de hecho, o sea, sí fue, porque aún en los próximos años que me tocó visitar, ya no permitían hacer eso. Entonces, ya no permitían que las personas pudieran, cargarlos, tomarse fotos, y perdí esa oportunidad, porque no quise tomar los riesgos, no fui lo suficiente audaz para poder hacerlo. Eh, Hay que entender esto. Dios, a pesar de cualquier situación, Él nos llama a que seamos personas audaces, que seamos personas que tengamos la valentía. Aún si es una oportunidad única en nuestra vida, Él siempre quiere en todo momento que nosotros seamos una persona que estemos listos para representarlo a Él. Dice Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesucristo nunca nos ha llamado a que nosotros seamos unas personas tímidas o personas que nos quedamos sentadas, sino que nos ha llamado a que nosotros salgamos y que dejemos saber a todos. Y a veces eso es una dificultad para muchos, porque choca con nuestra personalidad. No somos personas que realmente vamos y somos vocales de quiénes somos. Pero el punto es de que Jesús nos manda a ser personas que lo representan a cada momento, que no se esconden, que son capaces de aún que si las personas se van a burlar de ellos o sea lo que sea la razón, que vamos a representarlo a Él. Entonces esto es un poco a veces, difícil de aceptar, difícil de nosotros tomar, pero eso es a lo que nos ha llamado. Lo que vemos, de los demás es de que fíjense, Jesucristo tuvo más discípulos en esa barca. Pedro fue el único el que se animó, el que fue el primero, el que dijo, bueno, yo quiero experimentarlo. Aún ellos viendo. Yo no sé hasta qué punto, o sea, él llegó con su caminada hacia Jesús, pero estos hombres tuvieron la oportunidad. Entonces, yo no sé ustedes, pero imagínate tú viendo algo tan espectacular. ¿No te llamaría a un poquito decir, bueno, yo me apunto, déjenme hacerlo? Oiga, a veces así reaccionamos en la vida. ¿Por qué no en el cristianismo? ¿Por qué nosotros no nos apuntamos primeramente a tener esa dicha, esa oportunidad tan espectacular de trabajar como discípulos de Él? Pedro fue audaz, Pedro tuvo esa valentía, él no le importó los riesgos, él quiso ir. Ahora, eso es algo muy importante que podemos aprender de Pedro. La siguiente lección que queremos nosotros abarcar en este día es de que la vida requiere una comprensión de la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es de que eh, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la vida, ah, que la realidad de la lección de vida es que la vida no es fácil. La vida no es fácil y aún la vida con Cristo no es fácil. Puede ser fácil, pero no es fácil. ¿Por qué podemos decir eso? O sea, porque en momentos, así como regresamos a la historia de Pedro, él tenía que ver, quedado en mente que ese, ese objetivo que él quería realizar, que era caminar sobre el agua y ir hacia Jesús, que iba a venir con problemas. Iban a haber todavía los vientos, iba a venir ah, todos esos problemas, entonces que él podía fracasar. Entonces, en la vida, igual como nosotros, decía el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
O sea, él se le olvidó de que en la vida hay problemas. Y a veces nosotros pensamos que al momento de nosotros entregar nuestras vidas a Dios, que ya nuestros problemas se van a ir. Pero la realidad es que problemas existen y van a haber. Y esos problemas vienen en todos tipos de formas, y tamaños. Lo que viene siendo un problema para mí no puede ser a lo mejor problema para ti. Pero, y los problemas tuyos a lo mejor no son problemas iguales para que serían problemas para mí, pero son para ti. La realidad es que todos vivimos en esta vida y somos diferentes y podemos con diferentes cosas, y la realidad es de que vamos a ser atacados. Recordemos una realidad en que Pedro también nos enseña en otras situaciones que dice en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, mismo Pedro en tiempos después, él va y nos dice a los hijos de Dios, recordándoles, diciéndoles, mire, entiendan que van a ser atacados. Satanás anda buscando en cómo causarles problemas para que apartarlos de Dios. Entonces tu vida no va a ser de color de rosas, como lo tenemos a veces pensado. Hasta de hecho muchas personas piensan, al bautizarme, al entregarme a Dios, ya se me acaban los problemas. La realidad es que los problemas van a continuar. Tú todavía tienes que pagar ese bill que no pudiste pagar la semana pasada. Sí, se te pueden cortar te pueden cortar la electricidad porque no puedes pagarlo. Bueno, son problemas que existen, que van a afectarte de una manera. Sí, a lo mejor no vas a poder encontrar ese trabajo en este momento. Entonces, pero también Satanás anda atacándote en diferentes maneras. Y hay que entender, a lo mejor Satanás te puede atacar en traerte tal persona en tu vida para poder que tú le engañes a este compañero o tu compañera. Entonces, en diferentes maneras, o sea, Satanás nos puede atacar. Entonces, que nos hace la vida imposible. A veces, la realidad es de que nuestras familias a veces no nos van a aceptar porque a quién queremos servir. Ah, tú eres el cristianismo, ¿verdad? Y hasta uno se agüita y dice, pues, pero yo no quiero que hablen mal de mí, yo quiero que me quieran. Resulta que la vida no es fácil. Y como les digo, a lo mejor para ti eso sí te afecta, para mí a lo mejor no. Pero la realidad es que son problemas. Entonces nosotros tenemos que tener ese concepto de que en la vida va a haber problemas y que la vida no es fácil. Había una persona que es acreditada como el inventor del foco, pero después de tantos estudios, o sea, pues quién sabe, allí ya me confundieron de que sí o que no, pero totalmente él sí construyó un foco y entonces se llama Thomas Edison y dice que le hicieron una entrevista porque se habían enterado que él había hecho 1000 diferentes inventos. Y entonces para ellos le preguntaron, oye, ¿qué se siente tú llegar a cumplir algo tan increíble? O sea, construir un foco, pero haber fracasado 1000 veces. Y entonces era una perspectiva de la persona que le hacía la pregunta, que para ellos Thomas Edison había fracasado 1000 veces para poder encontrar. Y él les contestó, dice, no fueron 1000 veces que fracasé, sino que fueron 1000 escalones, 1000 pasos que tuve que tomar para poder construir el foco. Entonces, la realidad es de que él vio que habían dificultades en esa vida para poder construir, pero no lo vio tanto para poder él acabar con su objetivo. Él sabía que a lo mejor para llegar el punto A al punto B, iba a tener que tomar esos 1000 pasos. En el caso de él, eso es lo que tomó. Para nosotros va a tomar diferentes dificultades, diferentes problemas que no van a ser iguales al hermano que está encima de ti, a tu esposo, a tu esposa que está encima de ti, a tu amigo, a tu hermano que va a la iglesia contigo. O sea,
La realidad es que todos estamos en este camino, siguiéndolo y yendo hacia Jesús, pero la realidad es de que pues todos estamos pasando por diferentes dificultades. Y si tenemos esa realidad, si tenemos esa mentalidad, si tenemos en eso esa comprensión, no vamos a dejar que las situaciones nos ganen. No vamos a dejar que eso nos desanimen o nos impida a nosotros llegar a nuestro punto final, que en esta situación, o sea, por Pedro, o sea, no tener esa comprensión, tener esa realidad en su mente, en saber que iban a venir esas aguas, que iban a venir esos vientos, aún en el momento que Dios le estaba permitiendo. O sea, Dios ya te estaba permitiendo un camino, te estaba invitando a que fueras hacia Él, pero no sé si en su mente él pensó, bueno, todo va a ser fácil, se van a calmar todo y yo voy a poder caminar. No sé qué pasó por la mente de Pedro, pero lo que sí sé es de que por él no tener una comprensión de cómo es la realidad de la vida, todas estas situaciones lo impidió a que él pudiera llegar a su punto final, que era hacia Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender? Bueno, aprendemos de que si tenemos una comprensión de la realidad, si entendemos que la vida no es fácil, pues vamos a poder lograr nuestro objetivo que es llegar a Cristo. O sea, que el tener eso en mente, cuando llegan esos problemas, no nos va a afectar de una manera que otra persona que no supiera. Cuando tú fracasas, muchas de las veces te quieres dar por vencido. Pero en este caso, si tú sabes que se te van a venir estos problemas, entonces a lo mejor no se van a sentir como fracasos, sino que se van a sentir como nomás simplemente pasos que tú tienes que tomar para llegar a tu punto final. Así como Thomas Edison lo miraba en su experiencia. Este, vayamos a Juan 16:33 dice, estas cosas os he dejado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, miren, Jesucristo aún ahí nos está aclarando fácilmente. No, hay personas que quieren decir, sí, tu vida va a ser mejor al entregarte a Cristo. Pero Cristo mismo aquí en Juan nos está aclarando y decir, vas a tener problemas. Esa es la realidad. No va a ser fácil. Entiende eso. Tú estando con Cristo, o sea, no es un paso de que ya todo se va a cambiar. No, vas a tener problemas. Cuando nosotros lleguemos a entender eso y aceptar eso, entonces creo que todo se va a poner, se nos va a hacer más fácil y vamos a poder encontrar la paz que Dios ofrece, que Jesucristo ofrece. Entonces, ya la última lección que queremos, realmente nosotros tratar en este día es que la vida requiere enfoque. Eh, a veces nos desviamos mucho de muchas cosas. Am, ¿Y qué quiero decir con esto? Entonces, es muy fácil distraerte, ver algo que sucede y que tú te distraigas y que ya pierdas realmente el ojo en el objetivo que tú quieres llegar. Entonces, ¿pero qué es lo que nos ayuda? ¿En qué nos ayuda a enfocarnos? Bueno, nos ayuda a alcanzar éxito. El enfoque nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esas son tres cosas que nos dicen los expertos que eso es lo que nos ayuda cuando nosotros realmente nos enfocamos. ¿Y quién no quiere tener éxito? ¿Quién no quiere llevar a cabo las cosas que han planeado? Cuando nosotros a principio de año y ya casi se llega a ese momento donde nos ponemos metas de perder peso o viajar más y hacer esto, y empezamos bien y ese es nuestro objetivo, y de repente, pues pasó la vida y ya se nos olvidó. Decimos, ya, mejor para la otra vez. Para el próximo año me hago esos mismos objetivos. Perdemos el enfoque, la vida sucede y ya no logramos a lo que queremos lograr. ¿Qué era lo que quería lograr Pedro dentro de su experiencia al cuestionar, al pedirle a Jesús el caminar? Bueno, era sentir, experimentar algo increíble.
llegar a ir hacia Jesús y vivir una vida inesperada. Entonces, resulta, o bueno, ¿qué fue el resultado de todo esto? Pero antes de poder tocar más de ese punto, vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 12 a 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, vemos aquí a Pablo que nos dice que el perder vista a la verdad nos hará fracasar. El perder vista al objetivo, el quedar viéndonos hacia atrás, o sea, nos va a hacer fracasar. Entonces, lo que miramos en Pablo es de que aquí en Filipenses es de que él está con un objetivo, viendo siempre a el final que es llegar con Jesús, a vivir esa vida eterna con Dios, hacer lo que él quiere. Entonces, ese es su objetivo. No regresando a ver qué problemas existen, qué situaciones están pasando. No, él está enfocado ciertamente nomás en lo que está delante de él. Y porque él sabe que al fijarse atrás, pues puede fracasar. Me pongo a pensar, o sea, muchos de nosotros batallamos en realmente llevar a cabo el plan de Dios para nosotros. En el sentido de que a veces no nos sentimos dignos de nuestro pasado, entonces decimos, pues no, no, yo no puedo participar porque he hecho esto, 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 lo otro. Pónganse a pensar en Pablo. Pablo, ¿cuántos errores había cometido en su vida? Matar a mismos cristianos. Entonces, imagínense si él se enfocara en todo eso, en que él mandó a personas para mandar a los discípulos de Jesús, no sé, eso es algo suficiente de sentirse como, o sea, sentirse mal, el sentirse que no es digno de poder adorar a Dios, a servirle. Resulta que él se daba cuenta que Dios lo quería utilizar, entonces él cumple, o sea, y se pone con su meta a servirlo a él y enfocándose en eso, no enfocándose en lo que él había hecho en el pasado, sino enfocándose en lo que Dios quiere y eso le permitió a tener ese éxito que él tenía. Igual nosotros. Yo no sé a qué punto, o sea, qué estaba sucediendo. No sé si el agua le estaba pegando en la cara a Pedro. No sé si los vientos lo estaba casi tamboleando, haciendo que casi que se caiga. No sé qué sucedió en ese momento. Pero el punto es de que porque él no se quedó enfocado en la verdad, no se quedó enfocado en lo que es su objetivo y dejó que esos problemas, todas estas cosas sucedieran que le tocaran, se enfocó más en esas cosas que en Jesús, hizo que él fracasara y no llegó a ser exitoso en esa experiencia. Entonces nosotros tenemos que tener eso en mente, de que aún los problemas, aún las situaciones, olvida de eso, enfócate en tu objetivo, quédate enfocado en eso y vas a tener esa victoria. Ahora, va a venir con sus problemas, como ya lo habíamos visto, va a venir con sus dificultades, pero está bien, tenemos eso en mente. Y lo que también sabemos es de que tenemos a Jesucristo que nos va a ayudar para llegar a cabo eso. Nos ha dado su espíritu para poder nosotros ser victoriosos. En Génesis capítulo 19, versículo 17, versículo 26, vemos de que la historia de Lot, donde Lot Dios les permite a ellos escapar de esa ciudad que estaba llena de perdición. Pero los ángeles le dicen al momento de escaparse, no voltees hacia atrás, tú sigue volteando hacia adelante, no voltees atrás, vete. Vemos dentro de la historia de que la esposa volteó hacia atrás. Volteó hacia atrás la esposa. Y dice el versículo
Dice el versículo 17 en Génesis capítulo 19, versículo 17, dice, y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26 dice más adelante, dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Nosotros vamos a poder a veces fracasar, vamos a perder. Y de hecho, muchos de nosotros a veces hemos visto eh, el final de muchos hermanos, hermanas, porque voltearon hasta atrás. No pudieron permanecer la mirada en Jesús, tener ese enfoque en su objetivo. Miraron hacia atrás y lamentablemente fracasaron. Y entonces nosotros lo que debemos de ver es aprender de esto, es de que si hacemos eso lo mismo, nosotros podemos caer en ese fracaso. Ahora, lo bueno de todo esto es de que Pedro, a lo que vemos, él tuvo varias experiencias donde él fracasó. Ah, Esto hubiera sido un momento tan vergonzoso en el cual a lo mejor muchas de las personas hoy en día, o sea, si los discípulos hubieran nacido de nuevo hoy en día, te estuvieran haciendo bully, diciendo, tú eres el que se, pues no que tan machito, no que tan ah, eh, tan aventado, y mírenlo, ahí ahogándose, lo tuvo que salvar a Jesús. A veces eso sería la reacción de uno, pero aún en sus fracasos, aún Jesús cuestionándolo por qué perdió la fe, él se levanta. Fracasa otra vez más, como yo lo veo en su momento de cuando Jesús es crucificado, allí lo niega, se levanta. Después, en otra experiencia, Pablo lo tiene que regañar por su manera de actuar, pero lo que hace Pedro es se levanta de su error. Entonces, o sea, no hay que sentirnos decir, es que ya fracasé, pues ya se terminó, ya no tengo oportunidad. No, esa no es la realidad. Eh, Regresa a tu objetivo, enfócate en eso. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Una de las cosas que llegamos a tocar es de que cómo el participar de este momento del pan y del jugo de la vid nos conecta íntimamente con Dios, pero también nos unifica más unos a los otros. ¿Alguna vez se ha sentido que no encaja bien con su congregación? Pues puede que sea que no estamos conectando de una manera significante a la hora de tomar los elementos.
Entonces, al tomar los elementos debe de traernos más juntos y unirnos más y no sentirnos aislados. Vamos a orar por el pan y luego oramos también por el jugo. Nuestro Señor y Padre Celestial, en este momento, Señor, la iglesia se junta para poder recordar el sacrificio de tu Hijo. Este pan, Señor, representa el cuerpo que fue quebrado por tu Hijo, Señor, para poder darnos, Señor, a nosotros alivio a nuestro corazón, a nuestra mente y salvación espiritual. Te pido, Señor, que cada cristiano que hace partícipe de esto tome en cuenta ese sacrificio. En este momento, Señor, también tomamos esta copa que representa, Señor, que representa la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Este fruto de la vid lo tomamos, Señor, semana tras semana, pero no en vano, sino poniendo siempre en cuenta, Señor, que esto nos debe de unir hacia ti más y también a unos con otros. Gracias, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Recuerden también de continuar ofreciendo su ofrenda a su congregación local. Ya estamos casi al final del año, no lo podemos creer, ¿verdad? Pero se han llevado ya a cabo varios eventos que han bendecido a las congregaciones. Entonces, tomando en cuenta que hay mucho más por hacer, vamos a ofrendar en este momento. Oremos. Gracias, Señor, porque también en tu misericordia nos permite, Señor, participar en tu reino de diferentes maneras. Una de esas maneras, Señor, es poder dar de lo que hemos ganado esta semana y ponerlo al servicio tuyo. Gracias por permitirnos participar, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.